Ezequiel 4:6. Dice Ezequiel 4:6: y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez. Esto tiene que ver con Ezequiel. Y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Lo que yo estoy citando Ezequiel es por una razón fundamental, porque tanto Daniel como Ezequiel hablan de día por año. Si nosotros tenemos 70 años de cautividad y Dios le contesta con 70 veces 7, le está hablando de lo que va a pasar en ¿cuánto tiempo? En 490 años. En 490 años, porque el estilo de estos profetas era: un día representa un año. 490 años, 70 semanas de 7, día por año. Entonces tenemos que Dios fue más allá de los meros 70 años. Le contestó: tú me hablas de qué va a pasar con el pueblo y la ciudad en estos 70 años que se han vencido. Yo te voy a contestar qué va a pasar con tu pueblo y la santa ciudad en 490 años. Tiene que pasar ¿cuántas cosas? Gabriel le dijo: tienen que pasar 6 cosas. Número 1, tiene que acabarse con la prevaricación. Yo quiero que usted se ponga listo. Aquí es una profecía estrictamente para Israel. Los gentiles no tenemos nada que ver, hermanos. Aunque también se llama prevaricato en nuestras leyes cuando algún funcionario tuerce el derecho. Es prevaricato y es gravísimo en nuestra ley. Bueno, cuando se lo aplica. Pero Dios está hablándole a Israel porque alguna de las quejas, si una de las quejas de los israelitas era la injusticia de los funcionarios públicos. Y entonces dice el Señor: en 490 años se va a acabar el prevaricato. No habrá funcionario corrupto, ¿verdad? Que no ve que los funcionarios representan el gobierno de Dios y Dios le da importancia a eso. 2, concluir el pecado, es decir, acabar con el pecado. ¿Qué más? Expiar la iniquidad. Mire, estos 3 primeros indiscutiblemente tienen que ver con la obra de la cruz. Los 3 primeros tienen que ver con la obra que Cristo logró en la crucifixión. Pero Él está hablando en términos de Israel. 3 primeras cosas tienen que ver con la crucifixión. No decía aquí que así lo fuera. No lo dice. Pero cuando dice que expiar la iniquidad, que acabar con el pecado, pues indiscutiblemente está hablando de la obra de Cristo. Está hablando de la obra de Cristo en favor de la nación. Pero es que usted me va a decir: pero es que de todo el mundo. No. Pero Él no está hablando de todo el mundo, está hablando de Israel nada más. Aunque el mundo entero recibimos los mismos beneficios, diría el Gabriel, pero yo aquí estoy hablando de los hijos de Israel nada más. No me traigas a los gentiles, estoy hablando de ellos. Y estoy hablando de no todas las ciudades, estoy hablando de Jerusalén. Se acabó. ¿Me entiende? Estoy hablando del reino de Israel y estoy hablando de que se establecerá el trono. Ahora, las primeras 3, esas las ponemos ¿en dónde? En la obra de la crucifixión. Pero la segunda parte, que son las otras 3, estas tienen otra connotación que yo quiero que usted la observe. Dice: sepas pues y entiendas. Y entonces le desglosa y le dice: vamos a separar.
3 bloques. El primer bloque, ¿de cuántas semanas? De 7 semanas, que vienen siendo 49 años judíos. Nosotros tenemos año de 365 días, un cuarto. Los judíos, los años de ellos son 360 días. No son iguales. Entonces, el ángel les está hablando en términos de cómo los judíos medían los años. 5 días menos que el calendario romano o gentil. ¿Vamos bien con eso? Dice, desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Si lo ponemos en esta perspectiva, desde que se dé el decreto para reconstruir a Jerusalén hasta que venga el Mesías, va a haber 2 bloques de semanas. Primero 7 y luego 62 más, que son en total ¿cuántas semanas? 69 semanas multiplicada por 7, ¿cuántos años son? ¿Cuántos? Quiere decir entonces que el ángel estaba diciendo, mira, desde que se dé el decreto, ¿para qué? Para construir ¿qué? La ciudad y los muros. No el templo se restauró antes. Lo primero que hicieron los judíos en su regreso fue reconstruir el templo. ¿De acuerdo? Cuando vinieron bajo Zorobabel. Pero muchos años después se dio el decreto para reconstruir la ciudad y los muros. De tal manera que en ese tiempo vinieron bajo el comando de Nehemías. En el primero vino Esdras y es la época de Ageo, que construyeron un templo chiquito, ¿se acuerdan? Que lo vimos eso. Y que entonces los viejos que habían conocido el templo de Salomón lloraban. Y Dios le dijo al profeta Ageo, diles que este templo será de mayor gloria, porque aquí vendrá el deseado de todas las gentes. Ese templo chiquito que hicieron, con el tiempo lo hizo grande. ¿Quién? No, ¿quién? Herodes el Grande, que viene siendo el Herodes que gobernaba cuando Cristo nació. Él embelleció el templo y lo engrandeció. Lo hicieron hermoso, porque incluso habría de haber un decreto para embellecer el templo en el tiempo de los medos persas. Es decir, ya construimos una casita, dijo el rey, pues ahora póngala bella. Entonces vino una etapa donde el templo era lo que se estaba construyendo. La ciudad estaba destruida, los muros caídos. Pero el ángel le dijo, mira, el tiempo va a empezar a contar cuando se dé el decreto para empezar a reconstruir la ciudad y los muros, que son 2 cosas distintas. La ciudad pues es el caserío que estaba destruido, y ahora los muros, que son la protección. Bueno, dijo el ángel, pues desde este momento corre tiempo y van a pasar 7 semanas, que quiere decir que esto se va a reconstruir ¿en cuántos años? En 49 años. La ciudad, reconstruir la ciudad, se duró 49 años, con todo el proceso de permiso, de decretos, de que los enemigos querían impedirle que fue Nehemías un hombre de pelea, ¿no? Dice que en el tiempo de Nehemías reconstruían el muro y en una mano estaban trabajando y con otra traían la espada.
Nehemías, el que oraba muy al estilo de la ley. Los odio con perfecto odio, decía. Digo, se oye bien bonito, ¿verdad? Para un cristiano decir eso. Ven ustedes, porque siempre he dicho que el espíritu de la ley y el de la gracia no son compatibles. Dice que Nehemías los arrastró de los cabellos algunos. Cosas como esas, ¿no? Entonces, estamos hablando del espíritu de la ley distinto al espíritu de la gracia. Son cosas distintas. Nadie puede manejar la iglesia como si fuera la ley. Ahora, pero de allí iba a pasar otro tiempo a que viniera ¿quién? El Mesías. Iban a pasar 62 semanas más. Por lo tanto, 7 y 62 tenemos 69 semanas de las 70. Entonces ya nos quedaría solo. ¿Nos queda cuántas? Ahora, en años, ¿cuántos años son de aquí hasta aquí? 483 años. 483. 69 por 7 son 483. ¿Sí? Entonces, pasarían 483 años. Años, multiplicados por 360 días. Año judío. Mira Daniel, desde que se dé el decreto para que sea reconstruido la ciudad y los muros, hasta que venga el Mesías. Pues es una de las profecías más detalladas, pero detalladísimas, que yo quiero que usted lo vaya observando, porque ahorita le voy a hacer una pregunta para que usted revise lo que acaba de leer. Entonces, hasta que venga el Mesías, van a pasar, el hijo de David va a venir de aquí a 483 años, empezando a contar a partir del decreto. ¿Vamos bien con eso? Hasta aquí tenemos 483 años. Desde luego llevamos 2012 de nuestra era. Entonces estamos hablando de 483 años, que le agregamos más de 2000. Estamos hablando de que han pasado 2500 años. Si usted va conmigo, observe las 70 semanas. No, mejor ahorita lo voy a, para que sea más significativo, dicho de otra manera. A ver, vamos a ver. Pero luego el versículo 26, no, el 25, no lo hemos terminado. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hubo otros decretos, hermanos. El 536 hubo el decreto de Ciro primero, con Esdras. Esdras 1:14, primer decreto. Vayan y reconstruyan el templo. Empezó a correr el tiempo. ¿Por qué? Pues porque no era la ciudad. Luego, con Darío I, el 519, confirmó el decreto de Ciro, porque acá se las estaban haciendo de pleito las demás tribus, las naciones, que con qué derecho, que quién les había dado permiso. Tobías, Sanbalat y tipos muy problemáticos, de tal manera entonces que se quejan ante el emperador, y Darío ratifica el decreto de Ciro. Dice que investigaron en donde estaban los archivos. Esdras 6 del 1 al 12, Esdras 6 del 1 al 12, que es otro decreto que ratifica el decreto, nada más. Y luego vino el tercer decreto,
de Artajerjes primero. Esdras 7 del 11 al 27. Entonces son 3 decretos que no echaron a andar el reloj, porque no tenían que ver con la reconstrucción de la ciudad, ni los muros. Pero el 4.º decreto lo dio Artajerjes primero, allá por el año 445 antes de Cristo, para que reconstruyeran la ciudad. Nehemías 2, 5 al 8. Este es el decreto que hace andar el reloj de los 490 años o de las 70 semanas. 7 semanas en la reconstrucción de la ciudad, 49 años. Pasa el tiempo, 62 semanas más, y está el Mesías. Ya llegó el Mesías, aquí lo tenemos. Y eso es lo que le estoy diciendo. El ángel le dijo, va a llegar el Mesías cuando se cumplan 483 años después del decreto de Artajerjes, o después del decreto de reconstruir la ciudad. Corre tiempo. Y entonces de allí a 483 años viene el Mesías. Digo, una de las profecías más específicas, ¿o no, hermanos? Si le está dando fechas, les está dando fechas. Nehemías 2, 5 al 8, para que lo anote. ¿Vamos bien? Ahorita vamos a regresarnos para ir viendo esta cuestión. Entonces ya estamos en la semana 69. El Mesías ya llegó. El Mesías está. Pero luego leemos el versículo 26. Y después de las 62 semanas, 62 más 7, en la semana 69, cuando se cumpla 483 años y el Mesías esté ahí, se le va a quitar la vida al Mesías. Clarísimo, ¿o no? Por eso, los judíos alegaban que el Mesías no moría, pero Daniel había dicho que sí. Solo que los judíos interpretaban incluso Isaías 53, el siervo sufriente y el Mesías, que eran ellos, que hablaba de los sufrimientos del pueblo de Israel, no del hijo de David. Entonces ellos se equivocaron en la interpretación, y la doctrina de los rabinos era: el Mesías cuando venga, Él es eterno, Él no muere. Y entonces cuando Jesús les propuso, les habló de su muerte, entonces lo abandonaron. ¿Se acuerdan aquella gente, 5,000 gentes? ¿Por qué lo abandonaron? Porque les dijo que iba a morir, que se beneficiaran de su carne y de su sangre. Y ellos dijeron: pues con qué razón no quiso que lo hiciéramos rey, pues si no es el Mesías, porque este se va a morir. Si él está anunciando que se va a morir, entonces la lógica doctrinal es: él no es el Mesías. Porque esa es la que le aplicaron a Jesús. Pedro le dice: no, nunca te acontezca. Que se llevó la regañada del siglo. Pobre Pedro. Apártate de mí, Satanás. Que luego se lo dijo a Satán, no se lo dijo a Pedro, porque Satán era el que estaba diciendo cosas. Porque ellos creían que Jesús, que el Mesías, no podía morir, cuando que en Daniel fue categórico: va a venir el Mesías. En la semana 69, habiendo pasado 483 años después de Nehemías, que vino a reconstruir la ciudad, el Mesías va a llegar, ¿sí? Sin embargo, no va a reinar, le van a quitar la vida. ¿O no dice así? ¿Quieren leer el versículo 26? Y después de las 62 semanas, ¿qué dice? Hasta ahí al Mesías. Y no por sí,
que significa no por causa suya, no porque él haya tenido pecado o haya dado motivo, no por causa suya. Y entonces la doctrina de Pablo dice por causa nuestra, hermanos. ¿De acuerdo? Ven cómo la doctrina se va compaginando con la profecía y la historia. Y luego, allí mismo dice que cuando al Mesías se le quite la vida, fíjese, el Mesías es muerto, pero cuando el Mesías muere, por causa de que el Mesías muere, destruirán la ciudad y el santuario. Volverá a ser destruida la ciudad, que es justamente cuando Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Si supieras en este día lo que toca tu fin, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿En dónde? En el templo y en la ciudad. Es decir, Cristo ratificó la profecía de Daniel por haberme rechazado. Es decir, la ciudad de Jerusalén y el templo fue destruido y la gente esparcida por todo el mundo a causa de haber menospreciado a su rey. No lo quisieron y dijeron: no queremos que este reine, es un mentiroso. Por eso Jesús lloró sabiendo lo que venía. La pregunta es: ¿pero quién va a hacer eso? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo de un príncipe. No dice que el príncipe, sino el pueblo romano. Cuando vino Vespasiano, el año 66 después de Cristo, vino Vespasiano, que era el comandante de las Fuerzas Armadas del imperio, sitió la ciudad. Y Jesús había dicho: cuando viereis a la ciudad rodeada de ejércitos, el que esté en el monte no descienda, córrale, porque el fin de ella está cerca. En ese momento muere el emperador y el Senado llama a Vespasiano para que tome el imperio. Entonces Vespasiano levanta el cerco y se va a Roma para que lo hagan emperador, Vespasiano. Pero luego, 4 años después, Vespasiano manda a Tito, que era su hijo, comandante de los ejércitos del imperio, y lo manda a que vaya a Jerusalén. Y es este Tito, el príncipe que dijo Daniel, el pueblo de un príncipe, porque Tito, dice Josefo es un historiador, llamémosle un reportero de guerra. Él era levita, pero él pertenecía a la guerrilla. Pero luego, al ver que estaba todo perdido para el mundo judío, él se acercó al imperio romano, tratando de ayudar a su pueblo, y se convierte en reportero de guerra, por así decirlo. Y él escribe los libros que usted puede conseguirlo, se llama Las Guerras Judías, del historiador Josefo. Este Josefo estuvo en el sitio de Jerusalén el año 70. Estuvo en el año 70, en la tragedia de Jerusalén. Estuvo ahí. A grado tal que él negoció, y los días sábados, el ejército romano no atacaba, como un acto de buena voluntad al mundo judío, porque Tito no quería destruir la ciudad ni destruir el templo.
Por eso dice el pueblo de un príncipe, no el príncipe. Qué precisión de la profecía. El pueblo de un príncipe. Tito había dado órdenes que no destruyeran el templo y no destruyeran la ciudad, y había que tomarla. Bueno, un día que este Josefo se subió, los romanos lo subieron a los muros, pues para que arengara a los judíos. Los judíos lo bajaron de una pedrada hasta abajo. Le di, toma, abajo. Ya no se volvió a subir Josefo, por cierto. Y un día sábado en que los romanos estaban desolados, había muchas fuentes de agua afuera y adentro estaba seca la ciudad. Josefo les decía: vean, Dios está contra ustedes. Vean, acá afuera hay abundancia de agua y adentro ustedes están muriéndose de sed. Eso se lo dice en Guerras Judías, Miren nomás lo que está pasando. Pues un día sábado, aprovechando que los romanos están desprevenidos, los judíos brincaron los muros, hicieron matanza de soldados romanos. Cuando ellos hicieron eso, los soldados romanos, por encima de Tito, destruyeron los muros y empezó la matanza en grande. El ejército romano no quiso oír a Tito. Bien dijo el pueblo, no el príncipe. Incluso Tito se puso frente al templo, ordenando que no quemaran el templo. Yo no sé que hasta dónde sea cierto, pero un soldado se metió por debajo de sus piernas y fue y empezó el incendio en el templo, y no quedó piedra sobre piedra, porque le empezaron a quitar pensando que había grandes tesoros. Cumpliendo la palabra de Cristo, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jerusalén, si hubieras conocido el tiempo de tu visitación. Qué trágico, ¿verdad? El versículo 26: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella. O sea, arrasaron la ciudad del año 70. Profecías del año 70. Pero la última parte deja abierto que en los últimos tiempos Jerusalén seguirá siendo asolada. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Hasta aquí tenemos un bosquejo, hasta aquí. Pero yo quiero que ustedes me digan, ¿acaso habla Daniel de la primera venida de Cristo? 2, ¿acaso habla Daniel, o el ángel, mejor dicho, con Daniel, de la segunda venida de Cristo? En los versos 25 y 26, ¿qué es que dice? Daniel parece que guarda silencio total, que el ángel para nada habla de la primera venida y de la segunda venida. Habla el ángel Gabriel para decirle de la primera venida de Cristo. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta allí tenemos nosotros la primera venida. Porque si no vino, entonces ¿cómo tenemos al príncipe, al Mesías? Es una manera sutil, indirecta, si usted quiere, de hablar de la primera venida. Que no sabía nadie que tenía que encargarse el verbo, que encarnarse, que era Dios el que se hizo hombre, esa es otra cosa. Ese misterio, dijo Pablo, un momento, ese me lo explicaron a mí. El misterio de la piedad estaba oculto. Daniel no habló de eso,
aunque habló de eso, de la venida del Mesías, pero no implicó qué cosa era el misterio de la piedad, y eso se lo digo yo. ¿Ve usted cómo se fue desglosando el tema? ¿Vamos bien? ¿Cómo se fue desglosando la idea? Yo se la estoy presentando así para que usted vea cómo el misterio se fue aclarando. Entonces decimos, bueno, entonces sí habla Daniel o mejor dicho, el ángel, ¿sí habla de su primera venida? Pues porque dice que hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas, lo que implica que pues tiene que venir. Y de esa manera está hablando Daniel de la primera venida de Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien. Segunda pregunta, esta ya la tenemos. ¿Habla Daniel de la segunda venida de Cristo? Lean los versículos 24 y 25, a ver si por ahí sale o no sale. Yo pregunto, el ángel Gabriel le dijo a Daniel que habría de venir el Mesías. Su primera venida quedó anunciada. Y luego hago una segunda pregunta. ¿Habla el ángel Gabriel de la segunda venida de Cristo? ¿O no habla? ¿Dónde habla? ¿Qué dice? Correcto. Lo que en la semana 69 le quitan la vida. Sin embargo, para el cumplimiento hace falta que unjan al Santo de los Santos, que es el Mesías. Que lo unjan ¿en dónde? Como rey en Jerusalén, que se siente en el trono de David, lo que significa de manera implícita o implicada que habla el ángel de la segunda venida de Cristo. La interpretación de la Escritura es de ese modo, Es decir, lo que está explícito, lo que está implícito, las sugerencias sutiles, pero que tienen sustento. Porque si le quitaron la vida, no dice que resucitó. Bueno, pero si ahora lo tenemos reinando es porque sí resucitó. Por eso digo, esas serían las tesis implicadas, mas no están explícitas. Pero si murió, si le quitaron la vida al Mesías y lo sepultaron y ahí se quedó, bueno, pues entonces no reina. ¿A quién van a ungir? Pero si luego en el final de los tiempos tenemos que están ungiendo al Santo de los Santos para que reine, entonces quiere decir que no se quedó en la tumba. Salvo que de esa doctrina queda oculta, era el misterio oculto de Dios. Estoy señalando las cosas que esas estaban escondidísimas, que le dijeron a los antiguos profetas: no es para ustedes ni estén preguntando, le dijo el Espíritu Santo, es para otros. Y Pablo dijo, ese misterio, todo eso que estaba escondido y que no se dijo abiertamente, el Señor a mí me lo explicó y yo se los explico a ustedes. Y eso es la doctrina paulina, hermanos. Es decir, es el desglose del misterio que estaba oculto, que implicaba toda la consecuencia del verbo que se hizo hombre. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice? Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, punto número 1. Si fue manifestado en carne, está diciendo, el verbo se encarnó. Que luego nos explica cómo se encarnó y por qué se encarnó. Y luego nos lleva a la doctrina de la redención. Es que tenía que hacerse hombre para hacerse pariente nuestro. Bueno, que Pablo dijo, profundidad de la riqueza. Míranos cuánto estaba escondido. Y Dios no lo quiso revelar a nadie, pero esto nos lo regaló a nosotros.
este misterio. Tanto así dice que los ángeles quisieran ver, pero los ángeles no pueden saber lo que sentimos nosotros, porque ellos no son redimidos, mientras que nosotros sí somos redimidos. En ese sentido, en la teología de Cristo sabemos más que los ángeles. Y Pablo dijo, pues anúncienselos a los potestades, que yo dije en un sermón. Y sí, ¿cómo vamos a ir a las potestades? ¿Cómo subimos para explicárselos? Y que Pablo diría, no, hermano Ramos, oh, no, ellos vienen. O no dice que la iglesia es un espectáculo, que en griego significa somos como un escenario en el teatro. De tal manera que la iglesia es como quien ejemplifica una obra en el teatro, y las potestades vienen a ver y a oír qué está pasando, y ahí se enteran, dijo Pablo. Alabado sea Dios. Es lo que yo digo, eso se llama entender la fe. Cómo todas las cosas se encajan bien. No hay duda que no hay contradicción en las cuestiones de la fe cuando usamos la ruta de la fe. Era el problema de los corintios, que querían interpretar la fe desde el conocimiento de sus ancestros, desde sus costumbres, que es una de las deficiencias de la misionología contemporánea. No, tú tienes que aprender las costumbres y adaptarte a ellos. No, el evangelio es dominante, establece. Que yo decía, los hermanos de Corinto eran griegos que pensaban como griegos y que entendían la fe como griegos, cuando que deberían ser los hermanos de Corinto hermanos griegos, pero que entendían la fe no como griegos, sino como cristianos. Y eso cambia la idea. Entonces, sea quien sea, la raza que sea, no interprete el evangelio nadie conforme a sus costumbres de raza. La escritura la interpreta la propia escritura. Y entonces los corintios andaban, a grado que dijeron que Pablo era un loco. Los hermanos de la iglesia de Corinto opinaron igual que los inconversos. O sea, lo que no dijeron que el evangelio era locura, pero que Pablo sí estaba medio loco. Que Pablo les dice en 2 Corintios 11:1, pues toleren mi locura. Que quiere decir que le llamaban el predicador loco. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Por qué? Pues porque querían interpretar las declaraciones de Pablo desde la cultura griega. Y acuérdense que yo expliqué por qué era un choque la cultura griega. Entonces, volvemos a este asunto. Sí explica las 70 semanas, explican todo el proyecto de Dios que está relacionado con el pueblo y su santa ciudad, porque cuando Cristo reine sobre la tierra es en Jerusalén y es con el pueblo de Israel. Por eso todo lo que significa el pueblo de Israel y la santa ciudad está metida en las 70 semanas. Hasta el principio del milenio, cuando se unja el santo de los santos. ¿De acuerdo? Ahora, miren, yo voy a hacer una precisión. Hay quienes dicen o que han dividido los tiempos o las edades en dispensaciones. Y yo acepto eso, porque es muy notorio de tiempos a tiempos. Pero los postmilenialistas que están negando la venida de Cristo afirman que el hermano Scofield, ¿han visto la Biblia de Scofield? Bueno, fue el doctor Scofield el que explicó la cuestión de las edades o de las dispensaciones. Y dijo que desde la creación de Adán hasta que éste pecó, se llamaba la dispensación de la inocencia. Y pues claro que sí.
Digo, indiscutible. Que luego el hombre pecó. Y que entonces nace o empieza ahí la dispensación de la conciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el diluvio. Hasta el diluvio. Es decir, no tenían ley ciertamente como se entiende, pero sus conciencias eran ley, dijo Pablo. No habla Pablo de la dispensación de la conciencia. Los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados, porque la conciencia es ley. Dios nunca se ha dejado sin testimonio. En la conciencia del hombre Él puso allí, ¿puso qué? Puso su ley. Entonces no nos dejó sin ley. Los antediluvianos no estuvieron sin ley. Pero luego termina el diluvio, termina la dispensación de la conciencia, y cuando ya empieza de nuevo la raza humana, Dios les da mandamientos de gobierno humano, de autoridad, y establece cosas como el hombre que derrama la sangre de un hombre, la suya también será derramada. Y hay una serie de mandamientos. Bueno, a esa se le conoce como la dispensación de la autoridad humana. Muy clarito, muy bien, las fronteras son muy reconocibles. Pero bueno, hay cada cosa que se dice. Por eso yo siempre he dicho, cuidado, hay cosas que tienen un corte de doctrina secundaria o de carácter secundario. No se aferre a alegar eso. Usted conserve que usted fue salvo porque el evangelio le llegó en su pureza, y la manera como fue salvo, así manténgase. ¿De acuerdo? Porque eso de meterse en alegatas de puntos y comas trastorna a la gente. El último ya trae cada idea en la cabeza. Dijo Pablo, mira, las vanas discusiones deséchalas, o no llegas caso. Ahí andamos diciendo que Cristo no resucitó, sin embargo se bautizan por los muertos. Y luego se hacía una alegata, ¿cómo que por los muertos? Pablo dijo, no, ya. Dejen eso, hombre. Ustedes tienen la doctrina y ahí manténgase en ella. Usted sabe que es costumbre del pueblo, en términos religiosos, la gente le gusta discutir. Y se discuten muchas cosas que no tienen por qué estarse alegando. Cuando se trata del fundamento de la fe, es distinto. Cuando hablamos de la doctrina básica de Jesucristo, esa la mantenemos y la defendemos. Pero cuestiones secundarias como que yo soy calvinista y la salvación no se pierde, que yo soy arminiano y que sí se pierde, ¿qué sentido tiene? Si la salvación no se pierde, pues ¿cuál es el problema? Y si se pierde, pues entonces cuídela nada más. ¿Para qué alega? Pablo aconsejó eso. Las vanas discusiones déjalas, mándalas al bote de la basura. Pero ay, hermanos, que cómo les gusta alegar cualquier cosa, hombre. Usted nunca me ve a mí alegando, nunca. Yo alego sobre cuestiones básicas de la fe, allí sí. Pero un montón de cositas de ese carácter, ni caso les hago. Ahora, termina la dispensación de la autoridad humana, es desde que el diluvio termina y Dios les da mandamientos a los hijos de Noé, hasta que viene Abraham. Con Abraham se termina la dispensación de la autoridad humana y empieza la dispensación de la promesa. Pues a Abraham se le hizo promesas, y a partir de allí el mundo, los creyentes giraron sobre nos prometió, nos dijo. No dice que murieron saludando las promesas. Bueno, la dispensación de la promesa, dijo el doctor Scofield. Pero después vino la dispensación de la ley. Pues clarísimo, en el monte del Sinaí. Hasta Cristo, pues la dispensación de la ley. ¿Quién alega eso? Y luego dicen, después de eso, entra la dispensación de la gracia. ¿Sí o no? Ahora que lo voy a decir, eso de decir dispensación de la gracia es una forma de decir. ¿Sabe por qué?
Porque resulta que Pablo dice a los Gálatas, no, la ley fue un agregadito de la gracia. No, la gracia es una cosa que siguió después de la ley. No, la ley era un apéndice. Algo que pusieron ahí, ¿para qué? Pues para que se notara el valor de la gracia después, hombre. Porque la gracia viene desde eternidad hasta eternidad. Pues todo lo que ha sucedido es por gracia. Y allí justamente está la alegata, que no voy a entrar a eso. Pero yo les pregunto, se dice que se abrió un espacio. ¿Ven aquí, hermanos? ¿Sí lo ven? Y que este espacio es el de la gracia. Y que en este tiempo se está formando la iglesia. Y que está aquí entre las 70 semanas. Que está entre donde se termina las 69 y empieza las 70. Podemos encontrar apoyo en Daniel para afirmar semejante cosa. Estoy diciendo, y vino la dispensación de la gracia. Y luego dice el doctor Scofield, bueno, es que se abrió un tiempo y vivimos en la época de la gracia, no de la ley. Y mientras este tiempo de la gracia se está formando la iglesia. Y yo les pregunto, si Daniel es el que desglosa, o mejor dicho, Gabriel le desglosa a Daniel las semanas y se las explica, pues que el ángel Gabriel diga si hay esa época de la gracia o no. Mi pregunta es, ¿encuentran acaso ustedes ese espacio en lo que Gabriel está diciendo a Daniel? Digo, porque si hablamos de que vivimos en la época de la gracia, pues tendremos que demostrar que se abrió un espacio de tiempo que no le corresponde a la ley y que no le corresponde a nadie más que a la gracia de Cristo, y que en ese espacio de tiempo se está formando la iglesia. Sí, pero yo estoy diciendo, si Gabriel está diciendo, mira, te lo voy a explicar con manzanitas, dijo, de aquí a aquí va a haber 7, que vienen siendo 49 años, y de allí de que se termine de reconstruir la ciudad hasta el Mesías príncipe, van a pasar otras 62, que si la suma son ¿cuánto? ¿Qué quiere decir? Le dice, mira, quiere decir que desde que se da el decreto de reconstruir Jerusalén, reconstruir la ciudad, hasta que llega el Mesías príncipe, van a pasar ¿cuántos años? 483 años. Y cuando Cristo vino, se han hecho números que efectivamente habían pasado 483 años. Muy bien, ya está el Mesías aquí. Le quitaron la vida. Va a reinar, dijo, porque van a ungir al Santo de los Santos. Luego, ¿qué significa? Resucitó, no se quedó en la tumba, aunque no lo diga, pero implica. Porque si yo me muero, no resucito, pues ahí me quedo. Pero si al Mesías lo mataron, y luego resulta que después lo vemos, que lo ungen para que reine sobre la tierra, oiga, espérenme, entonces él no se quedó entre los muertos, no, él resucitó. Que a eso le llamamos, ¿qué, hermanos? Pues eso no lo explicaron. ¿Cómo le llamaban? Pues el misterio de la piedad, el que estaba escondido, el que nadie podía explicarlo, y que entonces es a Pablo al que le dijeron, mira, ven, te voy a explicar cómo es este asunto del misterio de la piedad, las cosas que estaban escondidas y que a nadie se le dijo. Te lo vamos a decir a ti, Pablo. Señor Jesús lo llevó al desierto 3 años y medio.
El mismo tiempo que anduvieron los discípulos con él, Pablo estuvo con él. Cristo resucitado en Arabia, en el desierto. Y entonces, claro, pues él no solamente le dio una información de la persona de Cristo, no. A él le explicaron el desglose. Por eso yo he dicho, el creyente que quiere consolidarse tiene que ser paulino, un buen conocedor de las explicaciones del apóstol Pablo. Punto. ¿Por qué? Porque si a Pablo le explicaron el misterio y yo quiero saber del misterio, pues voy con el que le explicaron el misterio, ¿o no? Pues ¿para qué voy con otro? Mismo Pedro le aprendió a Pablo y dijo, este hermano Pablo, la enorme sabiduría que Dios le ha dado, que por cierto hay algunos ahí neófitos que no lo entienden. Significa, yo sí soy un experto en la teología paulina. ¿Qué le parece? Y no lo dice la escritura, pero lo dice. Es decir, Pedro recomendó a Pablo. Y cuando se hizo el canon sagrado, Pablo no era muy querido, Pedro sí era muy respetado y muy querido. Pero cuando se hablaba de Pablo, saltaban así los chapulines. No, ese hombre es un problema. ¿Cómo vas a meter sus escritos en el canon? Y alguien dijo, pues sí, nada más que mira, Pedro dejó la firma. Y Pedro dijo que Pablo tiene cosas tan profundas que los neófitos, pero Pedro dice que esa sabiduría que Dios le dio tan abundante, y Pedro dejó firmada su carta. ¿Qué significa? Pedro le dejó la firma a Pablo. Y dijo, me lo ponen en el canon sagrado. ¿Ve usted el hacer de Dios tan interesante? Que no se le pasan detalles. Por eso nosotros estamos seguros con un Dios que no se le pasan los detalles. Que a veces los detalles los vemos y decimos, qué problema. Cuando que en realidad Dios está adelantando las cosas para hacernos bien. Entonces, ya con esto cerramos esta vez. O sea, yo no quiero llenarlos de cosas, porque quiero que estas queden bien remolidas. Porque mire, les he explicado, hay dos cosas. Una cosa es que usted entienda. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, busca hombres fieles. No se refería a hombres meramente santos. No. Hombres fieles en el sentido de que entiendan con precisión la doctrina de Jesucristo. Como decía el viejito ranchero, le pides la pala y te trae el martillo. Oh, no, que le expliques las cosas en forma y te lo entiendan con precisión, porque esta es ingeniería de la fe gloriosa de Jesucristo. Es una construcción. Pero no solamente eso, dijo, porque imagínate si tú les enseñas y no te lo aprenden bien, pues van a andar diciendo que dije lo que no dije. Y el evangelio se va a perder. Timoteo, para que el evangelio no se pierda, es necesario que busques gentes que te entienda bien. Dos, que no solamente entiendan bien, sino que sean capaces de enseñar muy bien. Porque hay gente que entiende muy bien, pero dice, pero no sé cómo explicarlo. Pues ahí quedó todo. Amén. Ve qué interesante por qué Dios levantó gente que explicara las cosas. Entonces, dije esto por la cuestión esta de Daniel. Pero yo pregunté y no me han contestado. Yo sé que sí saben, pero no me quieren contestar. Por favor, háganme el favor. Pregunto, en lo que el ángel le dijo a Daniel, le dijo de una época de la gracia, no le dijo nada de la gracia. ¿Por qué no le dijo? Pues porque era algo oculto, hombre. Pues no le explicó de la gracia porque el ángel tampoco sabía de la gracia. El que lo vino sabiendo fue Pablo. Y a partir de ahí el mundo de creyentes en todos los milenios sabemos de la gracia porque lo supo Pablo. Estaba oculto.
Pero, insisto en esto, hermanos, porque los hermanos pusieron esto allí, entonces si lo usamos, necesitaríamos justificar que si hay un periodo. ¿Me lo pueden decir si está o no está aquí? Hey. Llega la semana 69 y el ángel dice que va a morir. Pero cuando resucita Cristo, todo ese tiempo, ese lapso, en la presencia siempre del reino de la vida, todo ese lapso, como vaya a pasar, ese periodo que estamos hablando. A ver, pongámosle un poquito así, es correcto, pero vamos a hacerle más precisión. Muy sencillo. Llegamos a la semana 69, ¿sí o no? ¿Cuánto fue? Del año 29 le quitaron la vida al Mesías. Y llevamos 2012. ¿No se ha reiniciado la semana 70? Ah, entonces sí hay un espacio. Pues es lo que le estoy diciendo. Si no hubiera espacio, entonces después del 69 rápido seguía la 70. Pero llevamos 2012 y no se ha reiniciado la cuenta de la última semana. Que es lo que Pablo dijo a los corintios. Acuérdense que les dijo en 1 Corintios 10, 11. Vamos a cerrar ya la clase. 1 Corintios 10, 11. Qué interesante Daniel, ¿verdad? Parece que no dice cosas. Pues es que si lo leen en la carrerita y si no tratan de meterse con el ángel ahí para estar ahí oyendo y preguntando, porque la cuestión es la reflexión. 10, 11 que dice: les acontecieron en figura y son escritas para nuestra advertencia, en quienes los fines de los siglos han parado. Es decir, cuando muere el Mesías, semana 69, se detiene el reloj. Y dijo Pablo: en nosotros se paró el reloj. ¿Por qué? Porque cuando los siglos se encuentran con el Mesías y éste muere, el reloj se detiene y nace la iglesia. La dispensación no se ha movido y por 2000 años se sigue predicando lo mismo. No hay un cambio, es el mismo evangelio, es la misma cosa, son las mismas promesas. Pero cuando se empiece a mover el reloj de la última semana, cambia y entra el milenio. Se cambia de dispensación. Por eso Pablo dijo: es que los siglos se pararon. Y en ese tiempo en que los siglos están parados, la iglesia se está formando. Sí existe ese espacio-tiempo. Y ahí nos vamos a quedar. Espero que haya sido una bendición, mis hermanos. A mí me parece extraordinario los puntos de vista del ángel a Daniel. Le dijo cantidad de cosas, por eso yo dije se lo desglosó en manzanitas. Sí, hermano. Confirmaría que los judíos del tiempo de Jesús sí también debían de saber esas fechas, esas épocas, porque ellos eran muy celosos de estar mirando los tiempos, ¿no? Sí. Debieron haber estado seguros que por eso. Pero Jesús les dijo: sabéis distinguir. Y cuando haya revoles decís: ah, viene tormenta. Y cuando pasa esto dicen ustedes: va a pasar esto. Dijo: y no saben reconocer los tiempos. Jesús les dijo: es que la mente la tienen entenebrecida. Y aunque son expertos en entender tiempos, no lo entendieron. ¿Por qué razón? ¿Por qué no lo entendieron? Díganme, ¿por qué no entendieron? Porque Dios los cegó. Porque Dios los cegó. ¿Y por qué los cegó? Háganme coincidir el evangelio, la fe. ¿Y por qué los cegó? ¿Perdón? Para que no lo recibieran como rey, y al contrario lo llevaban a la cruz, y entonces nos incluyeron en el reino de Dios. Entonces fue un acto deliberado de Dios. Sí.
Por eso Pablo dijo, miren gentiles, ustedes acebuches, no se burlen de la rama fina, porque si a ellos la cortaron, los van a cortar a ustedes. Así que, tranquilitos. Digo, yo le llamo el piropo de Pablo, el piropo paulino. Volteé a verlo y me dijo, acebuche. Gracias a Dios, mis hermanos. Que Dios los bendiga y vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por esta clase, que ha sido preciosa. Dios eterno, siempre te has revelado, pero nos maravilla una cosa, Señor, cómo tu palabra encaja y no se contradice. Podemos confiar en ella, porque en ti no hay contradicción, y quien se apega a tu palabra, no hay contradicción en su espíritu, sino luz y claridad en las cosas, por Cristo el Señor. Amén.